Sería una locura. Así que, Salvador, adelante. No sé si me escuchan. No mucho. Solo mi esposa dijo amén. Ella siempre me escucha. Dios le bendiga. Es un privilegio grande estar con ustedes. Y saben que el mundo celebra cosas y nosotros celebramos y sabemos que celebramos. Amén. Esa es la diferencia. Así que qué bueno por nosotros. Mi nombre es Salvador Ochoa. Me acompaña mi esposa Diana Escamilla. Estamos iniciando una obra en Resida, se llama Peniel, y bajo la supervisión de nuestro pastor Edwin Serpas y de Iglesia Peniel en El Salvador. Yo soy salvadoreño, mis raíces son, nací en el cristianismo, mi papá es pastor, así que mis raíces son pastorales desde pequeñito, y gracias a Dios por esa bendición que me ha dado. Creo que es algo especial que Dios, es como un plus que muchas veces nos da a diferentes personas, pero debemos de aprovecharlo porque muchos no lo aprovechamos. Amén. Entrando en tema, yo creo que todos sabemos, estoy seguro que todos sabemos que se celebra este día, la resurrección de Cristo. Y a lo largo de la historia han sucedido varias teorías que nos han querido tapar nuestros ojos diciéndonos que eso realmente nunca sucedió. Y si no sucedió la resurrección, nunca sucedió la muerte, obviamente. Así que me voy a tomar un minuto solo para leerles una cita bíblica en Isaías. Yo creo que todos la han leído. 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Cuando leemos así la Biblia, quizás los cristianos evangélicos estamos tan acostumbrados a leer la Biblia y leemos la muerte de Cristo Jesús que hay detalles que se nos pasan de vista. Y quizás hemos llegado hasta cierto punto pensando que todo fue, lo crucificaron, sufrió, pobrecito. Pero veamos qué es lo que realmente le pasó a Cristo Jesús. En este trabajo que presenté en el Instituto Bíblico, investigué algo acerca de cómo Cristo Jesús murió, pero antes de morir Él estaba muerto en vida. Y hay algunas teorías que vamos a descifrar este día, y la primera es que muchos dicen que no murió, sino que se desmayó. ¿Cuántos han visto a una persona que se desmaya? Se desmaya y se levanta, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Dura 5 minutos? Pero esa teoría es fácil de derribarla. Es fácil de derribarla. Primero, en el Getsemaní, dice que Cristo Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, empezó a orar, empezó a sangrar de su rostro. ¿Cuántos en su sudor era como sangre, verdad? ¿Cuántos han leído esa parte? Ahora bien, los médicos dicen lo siguiente, y le voy a pedir que presten atención y se lo metan en su corazón y por un momento estén en ese momento donde Cristo estaba, y van a ver cómo va a impactar nuestros corazones. Primero, dice que sangraba, pero los médicos dicen que eso sucedió porque él era tan fuerte el dolor que tenía, era tan grande la angustia que había en él por lo que iba a suceder, que le empezó a suceder algo que se llama hematodrosis. Quizá ya lo han escuchado más de alguna vez, ¿verdad? Que era tanto el dolor que él sentía por lo que venía. E incluso unos dicen que sufrió ansiedad en ese momento, dice, por todo lo que se le estaba por venir. Así que eso es una dilatación de los vasos capilares que expulsan pequeñas gotas de sangre que llegan hasta las glándulas sudorales. O sea que esa es una enfermedad a causa del sufrimiento. La segunda es la flagelación. La flagelación es aquellos golpes que nos dan. No que nos dan, que le dieron a él, a nosotros cuando eran pequeños por desobedientes, ¿verdad? Pero ahora ya no. Aquellos golpes que le dieron a Cristo Jesús no fue algo sencillo, no fue con una correa, no fue con una correa singular, con cualquier cosa, sino que dice que eran bien preparadas. En la punta tenían como clavos, le ponían cosas para que dolieran más los romanos. Porque ellos lo que querían provocar era... le causaron daños, le hirieron su piel, le dañaron los órganos internos de acá atrás, la zona renal, dice, y las disfunciones de los riñones. Pongámonos a pensar por un momento qué sufrimiento más grande cuando a Cristo Jesús le dieron más de 40 latigazos en la espalda,
en la espalda, le daban, y mientras le daban, muchos se gozaban de ver lo que él sangraba. Pero ahora nosotros, en nuestro corazón nos debería de doler ese momento, el momento del dormir. Todos esos latigazos nos pertenecían a nosotros. Le daban, y me imagino que hasta sus órganos se le veían acá atrás de tanto dolor de tan fuerte que le daban, porque los soldados romanos sabían qué hacían. La corona de espinas. Muchas veces la corona de espinas la vemos, pobrecito, a Jesús le pusieron una corona de espinas, pero ¿cómo se la pusieron? ¿Cuántos más de alguna vez nos hemos metido una espina en nuestro dedo? ¡Ay! Lloramos, ¿verdad? Pero ahora imaginémonos aquellos hombres con odio, con desprecio, le pusieron una espina a Jesús en la cabeza. ¿Creen que no le pasó nada? Dice que se la pusieron y le afectaron la zona de los nervios muy sensibles, y algunas incluso se incrustaron hasta llegarle al cerebro. Apenas vamos en dos cosas y vemos que a cualquier humano natural ya nos hubiese causado la muerte. Le hirieron atrás, la corona de espinas se la pusieron y se la metieron hasta lo más profundo. El madero. Dice que cargó un madero, y el madero pesaba alrededor de 45 kilos. No era, dice que según los historiadores, no es la cruz completa, sino que transversal. Y pesaba 40 kilos, pero se lo amarraron en sus brazos. Ya iba herido, ya había perdido demasiada sangre. Y saben ustedes que cuando uno pierde sangre, pero Cristo Jesús llevaba aquella cruz en sus brazos diciendo: tengo que aguantar por amor a mis hijos, por amor a cada uno de nosotros. La cargó en el palo horizontal de la cruz. La madera provocó escoraciones en sus hombros, dice, ya heridos por las flagelaciones. ¿Cuántos han tenido luxaciones en los hombros? Yo he tenido, y miren, uno no puede mover el brazo. Uno apenas si puede, hasta enyesado de edad, y uno apenas anda así. Y Cristo Jesús dice que iba con los brazos abiertos a pesar de todo eso. Según la ley hebrea, el castigo por flagelación consistía en 39 latigazos. Sin embargo, el castigo al ejecutarlo los romanos, es decir, que le dieron tantos latigazos como quisieron, perdieron la cuenta. Cuando le pusieron los clavos, esos clavos no se los pusieron en las manos, me imagino que es una parte muy sensible, muy sencilla para los soldados romanos, y era lo que querían, era causar dolor. Los clavos se los pusieron en la muñeca. Los clavos se los pusieron en la muñeca. ¿Qué querían provocar con eso? Lo que querían era cortarle sus arterias. El pulso ya no lo tenía. El hueso que miren, cuando movemos la mano, ¿verdad que tenemos fuerza? Su hueso fue destruido con ese clavo. Y dice que ahí se encuentra el nervio mediano, por el cual debió sentir mucho dolor. No sé si me están siguiendo y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en ese momento. Y la primera teoría es la que se tarda más, porque es la que más dolor tiene. Los clavos en los pies. Dice que entró en los huesos metatarsianos, y tercero se hizo con un solo golpe, lo cual provocó gran dolor. A partir de ahora, cada vez que pensemos en la muerte de Cristo Jesús, pensemos en todo lo que sufrió. La muerte por asfixia. Ya habían golpeado en la espalda, ya le habían puesto la corona de espina, ya le habían sacado, creo que toda la sangre que tenía, ya hasta ese momento de la cruz ya le había salido. Ahora el día, con un poquito de sangre que pierda uno, ya va a que le metan, ¿verdad? Él no tenía esa opción, porque sabía que esa sangre nos iba a limpiar a todos del pecado. Dice que estaba crucificado, el dolor era grande, sus manos le servían para sostenerse en la cruz, sus pies estaban cruzados, el dolor, cierre por un momento sus ojos, el dolor era tan grande que él, cada vez que su cabeza estaba hacia abajo y cada vez que tenía que levantar su cabeza, él hacía el esfuerzo más grande que no nos imaginemos para poder respirar. Porque cada vez que quería levantar,
fuerza con sus brazos, pero sus brazos ya estaban destrozados. Su cuerpo estaba como doblado. Dice que el corazón le latía a 180 pulsaciones por minuto. Que estaba propenso a un paro cardíaco y que sufrió de ello. Y todos estos puntos se los estoy dando desde el punto médico, porque si vemos desde el punto de la Biblia vamos a seguir como lo mismo, pero cuando lo vemos desde el punto médico vamos a entender el sufrimiento que él tuvo. Dice que lo hacía y otra vez para lograr agarrar aire y poder sobrevivir un momento más. Cuando nos estamos ahogando, que nos quedamos sin aire, ¿cómo es nuestra desesperación, verdad? Pero tenemos la certeza que si tomamos un poquito de agua vamos a volver a la normalidad. Cristo Jesús no tenía eso. Y aunque pudieran, el dolor era demasiado grande, sus fuerzas ya no podían más. Sus fuerzas se acabaron. Dice que la postura de los brazos provocó que los músculos del pecho conservaran aire vacío, viciado. Esto provocaba un ahogamiento progresivo, una especie lento y estrangulante. Una especie lenta y estrangulante. Y por último, los soldados romanos, donde vieron que ya estaba muerto, dice que le atravesaron una lanza, la cual le atravesó el corazón. Y como ya toda la sangre se le había acabado, es que la palabra de Dios dice que le salió agua. Ahora bien, ¿pudo haber de todo ese sufrimiento? No. Nunca pudo haber soportado todo eso. Aun siendo el Hijo de Dios, sabía que tenía que soportarlo por nosotros. Hay otra teoría que dice que la tumba estaba vacía y que se habían robado el cuerpo. Esto lo hacen para decir que Él no resucitó, que el cuerpo nunca existió, que lo robaron. Pero cuando lo crucificaron, mandaron a poner soldados a la tumba. Los soldados nunca estaban cuidando una tumba vacía, porque ellos trabajaban para el rey y sabían lo que hacían. Así que esa teoría no tiene fundamento. Porque ¿cómo los soldados iban a estar allí cuidando algo vacío, teniendo mucho trabajo en otro lugar? Además de eso, hubiesen tenido que llegar los apóstoles a pelear contra los soldados. Los apóstoles no eran entrenados para luchar y los soldados eran entrenados para matar. Era imposible. Así que cuando ustedes digan, en esa tumba no hubo nada, díganle, explíqueme, quizás por la lógica, explíqueme. No, ahí no usa la ciencia, no que la lógica. ¿Cómo es que los soldados estaban cuidando algo que estaba vacío? ¿O cómo hicieron los discípulos para quitar aquella piedra enorme de ese lugar? Así que si oye esto, no se preocupen, no pasa nada, usted ya sabe la verdad. Teoría de la alucinación. La alucinación es como que han visto algo que realmente no ha existido. Eso quiere decir que los discípulos vieron algo, pero que realmente vieron a Jesús resucitado, pero realmente no lo vieron, sino que como lo amaban tanto, lo vieron como en visiones. Pero según un médico dice que son raros aquellos que han documentado de alucinaciones grupales, y cuando los han hallado, todos ven diferentes cosas, no ven una sola cosa. Y a todas aquellas personas que tienen alucinaciones dicen que están enfermas. O sea que los discípulos, si hubiesen visto alucinaciones, hubiesen estado enfermas y tienen un problema fisiológico en el cerebro, tal vez un tumor, algo así, o un problema bioquímico en el cerebro. Lo que quiere decir que solo vieron algo, pero cuando vamos a ver la ciencia o la medicina nos dice que los que tienen alucinaciones están enfermos, ¿sí? Y aquellos hombres estaban más sanos de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y todos vieron al mismo Cristo Jesús, así que eso no es posible. Hay otros que dicen que fue devorado por los animales, ¿verdad? No sé si usted en alguna ocasión ya ha escuchado esa teoría, y si no, quizás prepárese que alguna vez lo va a escuchar. Los animales se lo comieron, porque dicen que los tiraban en un calabozo y que allí los animales llegaban y se lo comían. Pero ahora bien, si los animales se lo comieron,
Pero la tumba ya vimos que sí, ahí estaba Cristo Jesús. ¿Cómo hicieron los animales para entrar a la tumba? ¿Cómo hicieron los animales para quitar la piedra? Quizás dijeran, pero quizás son bichos, le llaman a los animales pequeños, ¿verdad? Quizás fueron bichos y estaban allá adentro. ¿Cuánto tiempo no se hubiera tardado? Porque al tercer día no había nada, ni huesos. ¿Cómo hicieron los animales para comerse los huesos? Y lo que siempre dejan son los huesos de los seres humanos, porque es demasiado duro. Dice que está, porque el cuerpo, el hueso está con calcio y fósforo, es demasiado duro para que se lo coman los animales. Y sería imposible creer esa teoría. La cueva estaba cerrada con una piedra, así que por lo tanto era imposible que los animales se lo comieran. La teoría del hermano gemelo, que alguien suplantó a Cristo Jesús, que le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a sufrir por vos. Pero de nosotros nos han dicho esto, ¿verdad? Es una teoría que que se dice que está inspirada en los textos apócrifos, todo porque Tomás significa gemelo o mellizo, al igual que Dídimo en griego. Pero hay otra cuestión para ello, para decir que tenía un hermano gemelo, es que lo entregaron. Judas lo entregó. Y era imposible que Judas se hubiese ido a matar sabiendo que a quien había entregado era al hermano gemelo y no al maestro. No se hubiese quitado la vida si hubiese dicho, la hice, cobré porque lo mataran y al que mataron fuera a otro. Era imposible, ¿verdad? Pero él le remordió en su conciencia, dice que tuvo que irse a quitar la vida donde vio que el maestro había muerto. Así que la teoría del hermano gemelo es imposible que la podamos creer. En conclusión, mis hermanos, la muerte de Jesús sucedió. La medicina lo confirma. Los traumas que sufrió hasta la muerte no fueron traumas pequeños. Además de eso, dice que hubieron más de 500 testigos que lo confirmaron. Hay historiadores que 150 años después de Cristo Jesús dijeron de lo que había sucedido. Entre ellos tenemos a Plinio y a Tácito. Cuando tengan tiempo y busquen y se dan cuenta de que no solo la Biblia nos habla de la resurrección de Cristo, sino que libros históricos nos hablan de la resurrección de Él. Y es por ello que ahora nosotros estamos en este lugar. Es por ello que nosotros adoramos. Y es por ello que celebramos nosotros. Así que las evidencias sociales están. Los discípulos dieron su vida por Él. Me imagino que aquellos hombres, cuando vieron a Cristo Jesús, dijeron, hey, si era cierto todo lo que dijo, ahora yo muero por Él también. Él murió por mí, ahora yo muero por Él. Pase lo que pase, digan lo que digan, me hagan lo que hagan, por su causa yo muero. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Él? Amén. Así que nadie nos venga a decir teorías que quieran interrumpir nuestra fe, sino que mantengámonos firmes, porque Él es fiel y justo. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Muchas gracias, Salvador. Me enorgullezco de ser tu maestro y ver el lindo trabajo que estás haciendo y las puertas que Dios te está abriendo ministerialmente a ti y a tu esposa. Amén. Colosenses capítulo 3. Igualmente, muchas gracias a todos y cada uno de los hermanos que participaron ya en armar esta hermosa tumba que está atrás de mí y que practicaron para el drama que igualmente presentaron. Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo,
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra, que es viva, que es verdad. Y te pedimos, Señor, que continúes ministrándonos a través de ella, a través de cada una de las cosas que se han hecho y presentado, Señor. Que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de ti, que nosotros podamos resucitar en ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Leamos el primer versículo una vez más. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos visto, hemos recibido ya varias diferentes enseñanzas, ¿no? Y detalles acerca de lo que es la resurrección del Señor. Hemos visto este hermoso drama que nos habla de muchos diferentes pasajes bíblicos de lo que sucedió. Nuestros hermanos hicieron un gran trabajo en venir y relatar diferentes versiones y diferentes escrituras de que nos hablan de los diferentes evangelios. Ahorita hemos escuchado también médicamente todo lo que Cristo Jesús pasó a través de lo que dicen los doctores, a través de lo que confirma la ciencia y de lo que sucedió en aquel día tan importante. Ese día, que fue un día domingo, es la razón por la cual hacemos los servicios el día domingo. Exactamente esa es la razón. ¿Por qué? Porque celebramos de que Cristo Jesús resucitó el día domingo. Y nosotros venimos a su casa, a la iglesia, así como aquellos discípulos y aquellas mujeres que vinieron a buscarlo a Él, porque Él es a quien nosotros venimos a buscar. En aquellos tiempos, como decía nuestro hermano Salvador, traían tantas diferentes teorías, ¿no? Y traían, más bien en estos tiempos, traen tantas diferentes teorías y tantos diferentes ataques en contra de esto. Y es increíble, pero el milagro más fácil de comprobar es el milagro de la resurrección. Es el milagro más difícil, pero es el milagro más fácil de comprobar por todas las diferentes razones que ya vimos. Aún por un momento, algunos decían, no, de seguro se lo imaginaron los apóstoles, porque a veces como Jesús se manifestaba, se presentaba a ellos después de muerto. Y muchos decían, no, esto se lo están imaginando. Pero en una de las ocasiones en las cuales se lo imaginaron, habían 500 personas. Y que las 500 personas se lo imaginaran es imposible. Que 500 personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo y tengan exactamente la misma alucinación todos a la vez. Exactamente lo mismo. Nunca sucede. Que alguien sueñe lo mismo que soñó otra persona en la misma noche es literalmente imposible. Ahora imagínate 500. Estas personas, estos discípulos, literalmente dieron sus vidas por esta realidad, por esta verdad. Ninguno de ellos se retractó en ningún momento. A pesar de que algunos fueron despellejados, a pesar de que algunos les cortaron la cabeza, a pesar que algunos de ellos, y estamos hablando de cientos y cientos y cientos de ellos, discípulos de Pablo o discípulos de Jesús o diferentes discípulos de los discípulos, todos y cada uno de ellos continuaron firmes en su verdad, sin importar si los quemaban, si los metían presos, si los dejaban de darles de comer, si los crucificaban y si los crucificaban boca abajo. Ninguno de ellos se retractó. Y si tan solo uno de ellos se hubiera retractado, yo te aseguro que ese documento histórico estuviera de alguna manera, pero nadie nos puede presentar eso porque ninguno de ellos se retractó. Al contrario, estaban dispuestos a decir, oh, si me van a sacrificar, me van a matar, con gusto, yo mismo me entrego. Aquí estoy, quémenme. Muchas veces nosotros como cristianos
somos bastante cobardes, ¿no? Con una prueba pequeña ya estamos de que, ay, yo creo que Dios no existe. Ay, yo creo que eso que dicen en la iglesia no es cierto. Con una prueba pequeña. Pero ellos experimentaron a Cristo Jesús de tal manera que dieron sus vidas mismas por la verdad y por la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Porque sí sucedió. Y no importa qué edad tengan nuestros hijos, y aunque ellos únicamente hablen inglés o aunque sean tan buenos para el internet, es necesario sembrarle la idea de que Cristo Jesús resucitó, no por indoctrinarlos, pero por enseñarles la verdad. Porque es lo que los va a sostener mientras ellos crecen y mientras ellos se enfrentan a estas tonterías políticas que tratan de presentar. Y estos grupos que se tratan de levantar en contra de nuestra fe. Nosotros debemos de tocar estos temas en casa. El pastor o el maestro de escuela dominical no es el único que debe de mencionar esto, sino que nosotros tenemos que tenerlo claro y firme en nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque si no, vana sería nuestra fe, dice Pablo. Pero en esta otra carta que Pablo le escribió a los colosenses, y por eso Pablo se consideraba el más pequeño de los discípulos, porque él no lo había experimentado resucitado como los demás. Pero Dios en su gracia de repente se le apareció en el camino a Damasco, y fue lo que completamente transformó su corazón. Pero Pablo, que también lo vio resucitado, aunque no estuvo con él mientras estaba vivo, pero Pablo, que también lo vio en aquel encuentro a Damasco, dice, sí pues. Algunos piensan que Pablo fue chapín, porque dice sí pues. Judío, pero nacido. Entonces, es que los miro muy serios, hermanos. Entonces, dice sí pues. O sea, bueno, a ustedes que son muy de inglés, ¿verdad? Since. Entonces, en la versión de inglés o en otras versiones, básicamente nos dice desde este punto en adelante. Ok, si hubiera Jesús resucitado en ti, sería otra manera de ponerlo. O sea, prácticamente Pablo está diciendo, hay algunos los cuales Jesús no ha resucitado en ellos, o ellos no han resucitado junto con Jesús. Porque al Jesús resucitar de una tumba, no nada más fue un hecho histórico, no nada más fue un milagro, pero la Biblia nos enseña que nosotros resucitamos con Él. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Él resucitar, nosotros resucitamos con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, porque desafortunadamente pensamos a veces que el ir a la iglesia significa que ya somos cristianos, o que ya somos hijos de Dios. Y nosotros necesitamos entender que se trata de que si hemos resucitado con Cristo. Porque podemos estar en la iglesia por décadas y no haber resucitado con Él. Hoy en día las iglesias están llenas de personas las cuales nunca han resucitado con Él. Porque dice más adelante que si hubiéramos resucitado con Él, entonces buscáramos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pusiéramos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero apenas sucede algo aquí en la tierra y completamente nos cambia la paz. Apenas sube un poco la gasolina y otros nos asustamos. Apenas empieza a suceder algo en nuestra salud y decimos, no, es que ya. Miren, como en otras ocasiones lo he dicho, ¿y si morimos? ¿Qué? ¿Cuál es la pena con la pandemia? Hasta el boleto más rápido, primera clase.
Yo no sé tú, pero ¿cuál es el chiste de quedarnos aquí? Estuviéramos mucho mejor con Él. Y si nosotros tenemos miedo a la muerte, porque estos discípulos no le tenían miedo a la muerte. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte, es porque tenemos miedo a dónde vamos a ir a terminar. Entonces, ese es lo que dicen los gringos, reality check. ¿No? Ahí es donde nosotros entendemos de que, hey, ahí nos damos cuenta cómo es que estamos viviendo aquí. Porque si estuviéramos listos, ni pena tuviéramos. Entonces, entendamos, si estamos aquí, y mientras estemos aquí, aprovechemos el tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos acá. Y que otros conozcan de Él. Y que por eso de que estos discípulos venían y salían corriendo y le empezaron a hablar a todo el mundo diciendo, resucitó. A todo el gobierno romano trataron de detenerlos y no pudieron. Estas personas no tenían internet, no tenían celulares para textearse y comunicarse entre ellos. A pesar de las limitaciones que tenían, ellos simple y sencillamente dijeron, yo doy mi vida por esto. Porque decían, si a mí me van a mandar, primero que me manden, yo contento. Porque ellos sabían y creían. Pero hoy en día, ¿cómo está, hermano? Ay, pastor, aquí todavía jalando la carreta. Dios no me ha llevado, pero ¿en serio? Yo sé que a veces los problemas de aquí, esta tierra, nos pueden deprimir, pero los mismos psicólogos dicen que después de 7 minutos ya es autoaflicción. Dice que aunque un familiar nuestro se muera, de acuerdo a lo que dicen los no cristianos psicólogos, dicen ya después de 7 minutos ya es autoaflicción. Ya nosotros ya nos gusta estar así, afligidos. En aquellos tiempos le pagaban a la gente para que fueran a llorar a los muertos. Hoy en día algunos lo hacen de gratis, ¿no? Pero la realidad es de que Cristo Jesús nos está confrontando a través de lo que Pablo nos dice. Dice, si Cristo hubiera resucitado, si hubieses resucitado con Cristo. Si hubieses resucitado con Cristo. O sea, iglesia de Colosas, hay algunos de ustedes que no han resucitado con Jesús. Has escuchado de Él. Tal vez has levantado tus manos. Tal vez hemos cantado con un brinquito, el muro se cayó. Pero tal vez hasta nos metieron en agua, ¿no? Y nos bautizaron. Pero la pregunta es, ¿hemos resucitado con Cristo? Porque no importa la edad, no importa el estado social, económico, de qué país venimos o qué idioma hablamos. Lo importante es, ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? ¿Te das cuenta la intensidad de las palabras de Pablo? Está diciendo, hemos resucitado con Cristo. Porque en otro pasaje bíblico, él dice que él quiere ser parte de la muerte de Cristo Jesús. De venir y morir con Él, de alguna manera experimentarlo en la muerte y en su resurrección. El experimentar el poder máximo de Dios y el milagro más grande que Él ha tenido, sin duda cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas de una manera increíble. Dice después, haced morir pues. O sea, si tú has resucitado con Cristo, si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces haced morir pues
lo terrenal en vosotros. No, pero hoy en día, vengan todos a la iglesia, vamos a la casa del Señor. ¿Cómo están sus vidas espirituales? No importa, porque esta iglesia es de amor. Así que no importa cómo vivas. Media vez, 10 veces, no hay problema. Dentro de más salimos en la foto del aniversario, mejor, ¿verdad? Y la subimos y agarramos likes y todos aquí muy bien. Pero, ¿cuándo fue la última vez que en una iglesia escuchamos que se nos dijera, caminemos como Él anduvo? Santifiquémonos nuestras vidas por Él, porque la obra que Él hizo fue para eso, no para tener un lugar donde ir el día domingo, no para tener una membresía de alguna iglesia, no para decir en las redes sociales que somos cristianos, no para absolutamente nada de muchas tonterías que a veces se hacen pretendiendo ser cristianos cuando no lo son verdaderamente. ¿Estamos nosotros haciendo morir pues lo terrenal en nuestra vida? Pero, pastores, que yo quiero ir a una iglesia donde no me juzguen. Una iglesia de amor, donde nos acepten, ¿no? Donde no me digan nada y que nada más nos amen. ¿Y con eso qué conseguimos? Porque la iglesia está supuesta a prepararnos para ir al cielo. La iglesia está supuesta a prepararnos para ir al cielo. Entonces, yo no sé tú, pero a veces las regañadas nos hacen falta. Que de repente nos diga, hermano, mire, póngase serio con Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero hablando con algunos hermanos en la iglesia, nos hemos dado cuenta, especialmente con algunos hermanos líderes en la iglesia, después de varios años ya, hemos visto a través de la historia de la iglesia de nosotros, las veces que le hemos hablado a alguien, más bien las personas vienen y se van a una iglesia donde no les dicen nada. Porque desafortunadamente hoy en día las iglesias están enfocadas en cuántos tenemos y no a cuántos estamos guiando al cielo. Y esa es una gran diferencia. Déjame repetirlo para ver si tal vez se nos queda un poquito más grabado. Muchas iglesias hoy están enfocadas en cuántos tenemos y no cuántos estamos guiando al cielo. Ahora, nosotros nos gusta caracterizarnos como una iglesia de amor, ¿verdad? Y que si alguien necesita ayuda, aún sin ser miembro de nuestra iglesia, igualmente le hemos ayudado. Y hemos tratado la manera de venir y estar al tanto, al pendiente de ayudar en cualquier necesidad que se tenga. Pero cuando se trata de lo espiritual, Dios nos llama a consagrarnos. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuántos han leído la misma Biblia que he leído yo? Dios nos llama a consagrarnos. Y cuando nosotros entendemos de que nosotros estamos supuestos a hacer morir, pues, lo terrenal. Y después empieza a dar una lista. Pero antes de leerla, diácono, cierren las puertas, por favor. Empieza a dar una lista la cual nos va llamando la atención, tratando de decirnos, tengan cuidado en estas áreas. Repito, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas. Mira, es que hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta en realidad de que Dios está preparando su iglesia porque su venida es pronta.
Dios te trajo el día de hoy aquí porque Él está tratando de asegurarse que tú estés listo, preparado para aquel momento cuando Él venga. Él te trajo y estás escuchando la palabra del día de hoy, tal vez aquí presencial, tal vez a través de este video, porque de alguna u otra manera Dios está tratando de llamarte la atención y decirte: prepárate, prepárate, porque Dios está preparando su iglesia, porque Cristo viene pronto. Porque nosotros necesitamos estar listos y preparados para aquel día. En algunos tiempos tal vez se les ha enseñado a la gente cómo hablar de una manera cristiana. Hasta se les ha enseñado a veces cómo vestirse de una manera que tengan una apariencia cristiana. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que necesitamos enseñarle a todo aquel que podamos a tener un caminar con Dios. No nada más hablarlo, no nada más vestirlo, pero caminarlo. Porque el evangelio al cual Cristo Jesús nos predica a través de su palabra dice: haced morir lo terrenal en vosotros, todos vosotros. Y eso es lo que Dios trata de redarguir en nosotros el día de hoy. Esto se va a ir a la basura. Los disfraces de algunos de los hermanos se van a guardar y tal vez no se usen prontamente. Todos los datos científicos que nos dijo Salvador, algunos ya se nos olvidó. Pero lo que no se nos puede olvidar es la razón por la cual Él resucitó. Él resucitó para que nosotros resucitemos junto con Él. Para que nuestra vida sea cambiada. Sí es cierto, todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos fallado. Pero una cosa es fallar intentando hacer el bien. Pero otra cosa es venir y darle rienda suelta a todos nuestros deseos carnales, diciendo de que Dios es un Dios de amor y no hay ningún problema. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de ser conscientes de que Dios nos llama a que nosotros seamos mejores y caminemos cada vez mejor para Él. Sí, en algunos casos puede ser que tome un poco más de tiempo que en otros. Pero es bueno recordarnos a nosotros mismos de que nosotros hemos sido escogidos y apartados por Dios. Hay una razón por la cual tú no estás en un lugar drogándote en este momento. Hay una razón por la cual no te estás levantando de la cruda que te diste porque ayer estuviste hasta una larga noche. Hay una razón por qué. Porque tal vez ese es el plan que el diablo tenía para tu vida. Es una razón por la cual en esta mañana no te levantaste con una mujer que no era tu esposa. Hay una razón por qué. Y es porque Cristo decidió alcanzar nuestra alma, salvarnos, sacarnos de las garras del enemigo, para que nosotros podamos resucitar con Él. Resucitar con Él. Y Él en su gran amor, sin importar cuántas veces nosotros hayamos fallado, Él está con sus brazos abiertos para recibirnos y que nosotros podamos recibir el perdón de Él. Sin importar qué tan mal o qué tan profundo y oscuro ha sido nuestro pecado, Él está dispuesto de simple y sencillamente perdonarnos y limpiarnos. Él está dispuesto a venir y darnos vida, pero vida en abundancia. La muerte de Cristo Jesús fue muy dura, muy larga, una de las muertes más largas y más lentas en su tortura. Porque dicen que algunos de los que crucificaron tardaron días en morir. Días. Pero Jesús nada más duró horas. Por la razón de que para el momento que lo llevaron ahí ya estaba casi muerto. Estaba literalmente muerto en vida, ¿no?
Pero todo eso hubiera sido una nada. Todo eso hubiera sido inservible si Él no hubiera resucitado. El que Él resucitó nos da a nosotros la autoridad. Dile a la persona a la par tuya, te da la autoridad. No, pero díselo más fuerte como para que se verdaderamente lo crea. Te da la autoridad. Que la próxima vez que de alguna manera el diablo trate de venir en contra tuya, tú digas, pero Cristo resucitó. No, pero si Cristo resucitó. Y se te viene un problema encima y otro, y tú dices, pero Cristo resucitó. Porque el hecho de que Él venció al diablo a ese nivel, literalmente a través de esa muerte lo puso bajo sus pies. Este libro está lleno de tratar de escribir el gran poder que Él logró alcanzar a través de esa resurrección. Literalmente el llamado de Pablo fue el escribir estas cartas para venir y explicarnos una y otra vez más lo que significa que Él resucitó. Como cristianos no podemos estar sordos o ignorantes al hecho de que Él resucitó y el poder en nosotros porque Él resucitó. Y cada vez que el diablo venga a atacarte o aún a ponerte trampa, a botarte, a deprimirte, aún hacerte caer y aún cayendo, tú puedes decir, pero Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó. Y ahí tenemos exactamente la manera de decir, Señor, porque tú resucitaste, ahora yo tengo esa salvación, ese perdón, ahí yo tengo el camino, la manera de llegar a Dios, porque en ningún otro hay salvación. Porque en ningún otro nombre ha sido dado a los hombres más que el de Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro intercesor. La Biblia es clara acerca de eso. Porque tú puedes hablar acerca de Muhammad Gandhi, puedes hablar de la Virgen María, tú puedes hablar de los budistas o de lo que sea. Todos están muertos. Todos están muertos y bien enterrados. Y es posible que sus huesos estén todavía por ahí guardados. Pero solo Cristo resucitó. Solo Cristo resucitó. Yo no sé tú, pero yo no voy a estar creyendo en cualquier tonto que le cayó una piedra en la cabeza y tuvo una visión y de repente levanta una religión. No me importa cuánto me digan de la ciencia o de esto o del otro, o que si se las aparece por un lado, porque Dios sabe qué. No, es claro quién es Dios aquí. Él dijo, voy a resucitar al tercer día, y así lo hizo. Cumplió todas y cada una de las profecías que fueron dadas antes que Él naciera. Él fue enviado por Dios mismo. Es claro que Él es el único que es digno de toda honra y de toda gloria. Él es el único que es mi Señor y Salvador. Él es Cristo Jesús. No me puedes tú decir que a través de tantos miles de años, tantas millones y millones de iglesias, continuamente han atraído a billones y billones de personas, las cuales todos testifican lo mismo: mi vida no es igual. Es imposible. Tú te puedes ir a la India, tú te puedes ir al África, a la China, a donde sea, y vas a encontrar a personas que en su propio lenguaje te van a decir: Cristo Jesús cambió mi vida. Amén. Cristo Jesús cambió mi vida. No es un cuento de Disney que estamos diciendo aquí.
No es una caricatura, no es una historia de escuela dominical, es una realidad. Es una realidad que Cristo resucitó y que con ese mismo poder transformó la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Sí, estamos aquí el día de hoy. Venimos de diferentes trasfondos, todos tenemos diferentes problemas que pasamos cada vez en cuando, pero aquel con el cual hemos resucitado igualmente es el que nos mantiene y el que nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Es aquel que nos da la esperanza de vida, sabiendo que aún en medio de nuestra imperfección, Él va perfeccionando su obra en nosotros hasta el día que Él venga. Que un día nosotros resucitaremos cuando Él venga. Nosotros nos levantaremos en medio de los muertos, o aún estando vivos, de alguna manera nos reuniremos junto con Él. Que tenemos vida eterna. Vida eterna. Ningún Dios que todavía está muerto e enterrado y con sus huesos puede decir que nos puede dar vida eterna, porque ninguno de ellos venció la muerte. Como si no vencieron la muerte, ¿cómo de alguna manera pueden venir y decir que en ellos hay verdad? No la hay. No la hay. Así que el día de hoy nosotros no solo recordamos la muerte y resurrección de Cristo Jesús, entendemos el propósito por el cual Él murió y nos damos cuenta que necesitamos guardar nuestro caminar en Él. Porque no se trata de ir a la iglesia nada más por ir a la iglesia. Se trata de verdaderamente hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Así que, sin importar qué tan grave es la situación financiera que estés pasando, sin importar qué tan terminal sea la enfermedad que los doctores dicen que tienes, sin importar qué tan difícil sea el conflicto familiar por el cual estás atravesando, aunque el jefe esté amenazándote que vas a perder tu trabajo, no importa qué es lo que está sucediendo, recuerda que Cristo venció la muerte, que Él está a tu lado y que Él está asegurándose que esa situación por la cual estés pasando únicamente te acerque más a Él. Porque a veces bien que necesitamos recordatorios, ¿no? Porque cuando nos sentimos muy seguros, no sé si voy a ir a la iglesia, decimos. Y si llegamos hasta tarde. Pero no vaya a venir una de esas pruebas, porque entonces ahí hasta lloramos en la alabanza, ¿no? ¿No te has dado cuenta tú? De que aunque esa canción ni siquiera era una de nuestras favoritas, pero cuando estamos en una necesidad, la que toque. No, el hermano está desafinado, no importa. Nada más empiecen a alabanza porque necesito de alguna manera que recibir algo de Dios. Que me escuche, ¿verdad? ¿Quién va a predicar? No importa. Ya cuando estamos cuando estamos bien, hasta nos hacemos como bien piqui, ¿no? Y tú sabes cómo es a veces comer, pero acabas de comer y hasta empiezas a hacer como a un lado ciertas, no sé si, no, cuando tenemos hambre hasta la cebolla no la estamos comiendo. Y con Dios es así. Muchas veces cuando las cosas están bien y todos nuestros familiares están actuando normales, cuando todo en el trabajo está yendo perfectamente, nuestras finanzas estables, nuestro cuerpo, ya no me duele nada. Entonces a veces empezamos a sentir una seguridad como que no necesitamos tanto de Dios. Y por eso en estos lugares lejanos, en esos países tercermundistas, donde no hay tanta aseguranza dental, aseguranza de visión, aseguranza médica, aseguranza de carro, aseguranza y de fuego, y de terremoto, y de lluvia, y de santo Dios, ¿cuántas aseguranzas? A veces de tanta aseguranza nos empezamos a sentir seguros.
Pero nuestra aseguranza debería de ser verdaderamente Cristo. Y estas personas que no tienen tanta aseguranza, sino que la única aseguranza que tienen es Dios, entonces sí tienen una fe en la cual rápidamente recurren. Es indeductible. Es indeductible porque ya Él pagó el precio. Y en Él está la confianza. En Él está el enfoque. Entonces, pongámonos de pie. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor Jesús. Dile al Señor en tus propias palabras: permíteme resucitar contigo, Señor. Permíteme ser transformado por ese poder. Quiero vivir mi vida como tú mandas, mi Dios. Somos imperfectos, pero quiero ser obediente a ti. Quiero entregarme a ti. Todos y cada uno de nosotros no somos dignos, pero somos dignos solo a través de ti, Señor. Te necesitamos, Cristo Jesús. Entra en nuestro corazón, Señor. Entra en nuestro corazón una vez más. Y permíteme resucitar contigo, Señor. Tal vez no entendemos la profundidad y la definición completa de lo que sería resucitar contigo, Señor, pero permítenos experimentarlo. Permítenos en ti, Señor. Porque solo verdaderamente al ser tocado por tu amor es de que podremos verdaderamente hacer morir lo terrenal en nosotros. Solo al acercarnos a ti, Señor, es que logramos hacer morir lo terrenal en nosotros. Solo a través de leer tu palabra es que empezamos a buscar las cosas del cielo y no las de la tierra. Solo en pasar momentos en oración contigo es que nuestra mentalidad y nuestra manera de ser puede ser cambiada a través de ese poder de tu amor, mi Dios. Permítenos conocerte más y más. Hay varias diferentes necesidades. Y quiero pedirle a aquellas personas que tienen alguna necesidad que pasen al frente. Puede ser que tu necesidad sea espiritual, puede ser que sea física. Pasa al frente y vamos a orar un momento. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Gracias. Gracias. Sí, Señor Jesús. Sin pena y con confianza. Tienes una necesidad, pasa al frente. Si los ancianos me ayudan a orar por cada una de las personas que vienen pasando. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, levanta tu mano en señal de lo que deseas hacer. Con gusto vamos a irte guiando. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor, la iglesia adorando al Señor. Quiero nosotros. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, mira cada necesidad, mi Dios. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, a través del poder de tu Santo Espíritu, a través del poder de tu resurrección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Vamos orando, vamos orando, vamos orando. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Tú respondes a cada necesidad.